80% de los españoles cree que pertenece a la clase media. Pero resulta que cuando ves su patrimonio neto, ni siquiera llegarían al 50% de lo que sería ser la clase media. Se lo están inventando, están confundidos o tal vez engañados. Pero lo peor de todo es que tú probablemente también lo estés. En este vídeo te voy a contar exactamente cuánto patrimonio necesitas para pertenecer a lo que se conoce como clase baja, clase media, clase alta, o para entrar en ese selecto club de élite que sería el top 0,1% más rico de España. Y ojo, no te hablo en este caso de sueldos, te hablo de riqueza real, de patrimonio, porque si no sabes dónde estás, pues probablemente no vas a poder tomar las decisiones correctas. Y si tomas decisiones como si pertenecieras a la clase media, pero en realidad perteneces a la clase baja, pues probablemente no te vaya muy bien. Y ojo, yo voy a darte números reales, los umbrales reales, estadísticas, datos y las claves para poder empezar a escalar y a crecer y a subir niveles independientemente de dónde estés en este momento. Esto no es motivación barata, es diagnóstico, datos, números y estrategia. Esto va de mirar tu situación de frente, sin excusas, y a veces puede ser duro, pero te aseguro que te va a ser muy útil. Y si te quedas aquí hasta el final, te voy a enseñar cómo saber con un solo cálculo en qué clase estás ahora mismo y qué deberías hacer también hoy mismo o esta misma semana para empezar a cambiar tu situación financiera real, porque nadie te va a regalar un sitio en la clase alta si tú no haces nada al respecto. Pero si entiendes el juego, pues vas a poder empezar a jugarlo mucho mejor. Así que comenzamos. Nivel 1. Clase baja. ¿Cuánto tienes y qué significa realmente? En España, el 20% más pobre tiene un patrimonio neto inferior a 500 euros. Sí, ni siquiera llegan a 1000. Y eso contando con lo que tienen menos lo que deben. Es decir, ese coche, algo de ropa, una cuenta bancaria prácticamente a cero y en muchos casos además tienen deudas que hace que estén incluso en negativo. Y ojo, aquí estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de sueldos. Esto va más allá. Tu patrimonio neto es todo lo que tienes, la suma de todos tus activos, todo lo que tiene valor, todas tus inversiones, menos todo lo que debes, que se conoce como pasivos en términos financieros. Y cuando haces esta resta, entonces la verdad queda revelada. Por ejemplo, imagina esto, una persona que tiene 600 euros en su cuenta a día de hoy y tiene un coche que está aproximadamente valorado en 10.000 euros, es decir, que hoy lo podría vender por 10.000 euros en el mercado. Pero además tiene un préstamo pendiente de ese mismo coche por valor de 11.000 euros. ¿Cuál sería el resultado? Sería un patrimonio neto negativo de menos 400 euros. ¿Por qué? Porque habría que sumar los 10.000 del coche más los 600 en su cuenta menos los 11.000 que tiene de deuda. Y eso, amigo, es mucho más común de lo que piensas. Mucha gente en España a día de hoy tiene un patrimonio negativo. De hecho, según los últimos informes del Banco de España y del INE, más del 20% de la población española, como te comento, no llega ni a tener 500 euros de patrimonio neto. Es decir, una parte significativa de toda la población española tiene un patrimonio negativo porque está endeudado, y esto es por culpa muchas veces de las deudas de consumo, de los préstamos personales, de las tarjetas de crédito, la deuda mala. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo esto? Que muchos no son solo jóvenes o personas en situación vulnerable, también hay familias con 2 salarios y atrapadas en este tipo de situación. Entonces, ¿cómo se llega a esta situación? Pues casi siempre suele ser por una combinación de lo siguiente. Lo primero, suele haber a veces unos ingresos bajos, que suelen ser unos ingresos del salario mínimo o por debajo de la media, ¿vale? Luego también no se suele tener un colchón de emergencia. Este es el problema, porque frente a imprevistos, si no hay un colchón de emergencias, a veces te tienes que endeudar todavía más para hacer frente y luego tienes que pagar unos intereses altos por esa deuda. Esto te lleva, como te comento, a tener consumo de crédito, es decir, que, oye, quieres tener un iPhone, como no tienes dinero, no puedes pagártelo, pues resulta que te lo financias, o te financias la tele, o te financias las vacaciones, o te financias el coche, cualquier cosa. ¿Esto qué hace? Que de nuevo tienes que pagar más intereses y todavía estás en una peor situación. Y sobre todo, y el factor común en todo esto, es la falta de educación financiera.
porque es que no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo usas y cómo gestionas ese poco que ganas. Si lo gestionas bien, podrás salir del hoyo, pero si lo gestionas mal, vas a ir cavando un hoyo cada vez más profundo y más profundo. Veamos un ejemplo para que se entienda. Mira, te pongo un caso típico. Luis, por ejemplo, 28 años, vive en un pueblo cerca de Valencia y cobra 1.200 euros netos al mes. Paga 550 de alquiler, 200 de coche y entre gasolina, comida y algún capricho, pues al final llega justo a fin de mes. Y resulta que hace 2 años pidió un préstamo para unas vacaciones que él, pues obviamente consideraba que se merecía, ¿no? Y además también se compró una tele de 65 pulgadas porque una de las cosas que le gusta hacer, pues es ver Netflix en su tele. A día de hoy, ¿qué pasa? Que debe 3.200 euros y que no ha conseguido ahorrar ni unos míseros 100 euros porque se lo gasta todo pagando los préstamos de las vacaciones y de la tele. Entonces, ¿cuál es ese patrimonio neto? Pues negativo. Y él se cree y se considera que es de clase media porque tiene la tele, tiene las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la dura realidad? Que está en el quintil más bajo del país y muchas veces ni siquiera lo sabe. Hay muchos Luis por ahí, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues si te has visto reflejado en esta situación o si conoces a alguien así, no te digo esto para hundirte. Al revés, yo lo que quiero es que veas, oye, este es el punto de partida. Lo primero que hay que hacer es identificar la situación, pero de aquí se puede salir. ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es cambiar el chip. Tienes que entender que lo importante no es aparentar, sino empezar a hacer las cosas bien y empezar a construir una vida financiera mejor planteada. Y eso, como te comento, no se tiene que hacer con un sueldo excesivamente alto, sino pues con una hoja de cálculo, un poco de disciplina y foco, haciendo 4 cositas bien hechas. Y ahora en el siguiente bloque te voy a contar cuál es el patrimonio real que te sitúa en la clase media de verdad, no la que te venden por ahí en Instagram. Y te aviso, ojo, porque seguro que hay sorpresas, porque mucha gente cree que está bien y en realidad está muy lejos de estarlo. Nivel 2. La clase media. La gran ilusión española. Clase media. Esa tierra de nadie donde casi todo el mundo cree estar, aunque en realidad muchas veces ni siquiera saben lo que realmente significa eso. En España, cuando preguntas, la mayoría de la gente responde, no, si yo soy de clase media. Vale, pero ¿sabes qué patrimonio neto te tocaría para poder decir que realmente estás ahí, que realmente perteneces a la clase media? Spoiler, si no tienes al menos unos 20.000 euros netos, estás fuera. No perteneces a la clase media. Y si no llegas a 300.000 euros por adulto, tampoco estarías en la parte alta de la clase media. O sea que puedes llegar a tener incluso un buen sueldo, coche, casa y no estar ni cerca de ser realmente una clase media alta o una clase media sólida, consolidada. ¿Qué es lo que dice el Banco de España al respecto en sus datos, en sus análisis? El percentil de entre el 20 y el 50% tiene un patrimonio de aproximadamente entre 500 y 80.000 euros. El percentil entre el 50% y el 75% tiene entre 80.000 y 150.000 euros de patrimonio, que está cerca de lo que es aproximadamente la mediana. Y luego el percentil entre el 75% y el 90% anda en torno hasta los 370.000 euros. Por tanto, la clase media real abarca desde personas con un pequeño colchón hasta familias con vivienda en propiedad, con una hipoteca medio pagada o pagada por completo y algunos ahorros e inversiones. Pero cuidado, el 50% central solo posee el 7% de toda la riqueza nacional de España. Repito, el 50% de la población solo tiene el 7% de la tarta. Eso no es una clase media rica, eso es una clase media en un estado muy precario. Entonces, ¿cómo vive hoy la clase media española? ¿Qué significa visto de otro modo, aparte de los números, ¿no? Pues tiene casa y normalmente la tiene pues hipotecada o a veces con suerte la tiene pagada o casi pagada. Suele tener un coche, aunque muchas veces también tiene un préstamo asociado a ese coche. Se va de vacaciones normalmente una vez al año, paga Netflix, Spotify, Amazon y un montón de suscripciones y tiene esa pensión pública como única esperanza de jubilación en muchos casos. Con suerte en otros casos tienen planes de pensiones privados o tienen inversiones que le van a poder permitir complementar esa pensión. Pero no suele invertir o invierte poco y mal porque o no tiene formación financiera o está mal asesorado y delega todas las decisiones sobre inversión en esos supuestos asesores financieros independientes o en ese supuesto asesor del banco. Luego también suele tener muy poco ahorro líquido. Estamos hablando pues de pocos miles de euros o a veces pocos decenas de miles de euros. No suele tener un plan financiero sólido y cree que con su nómina lo tiene ya todo resuelto.
En resumen, vive bien, pero vive preso de ese estatus que quiere mantener y vive peligrosamente cerca del abismo financiero. Si pierde el trabajo y tiene un estilo de vida muy alto, le va a ser difícil mantener ese estilo de vida durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿por qué se siente tan segura esta clase media? Pues por ese estilo de vida, por la estabilidad aparente, por esa falsa sensación de tener todo lo necesario. Pero cuando miramos su patrimonio neto real, entonces la historia cambia. Tener casa no significa tener riqueza. Si la casa no nos genera ingresos o si no podemos prescindir de ella. Y tener una nómina tampoco significa tener libertad si dependes 100% de esa nómina para todo, no tienes otros ingresos, tampoco ahorras e inviertes, con lo cual no estás construyendo patrimonio. Veamos ahora un ejemplo de lo que podría ser la clase media. Pongamos por ejemplo María y Pedro, son una pareja de 40 años. Tienen una vivienda en propiedad, pero tienen 90.000 euros pendientes de la hipoteca. Luego tienen un coche, pero lo tienen financiado. Y tienen 25.000 euros en el banco. Además tienen un fondo indexado con unos 10.000 euros que llevan acumulados de años que llevan invirtiendo en ese fondo. En total, su patrimonio. Por un lado tendríamos los activos, que sería su casa valorada en 250.000 euros, por ejemplo, el coche en 15.000 y los ahorros y las inversiones que sumarían un total de 35.000. Pero luego tienen los pasivos, que sería la hipoteca de 90.000 euros y el préstamo del coche de 10.000. Esto hace que en total tengan un patrimonio neto de, por un lado, unos 200.000 euros netos, que serían los 300.000 euros que tienen en activos menos los 100.000 euros que tienen en deuda. ¿Se entiende? Como he dicho, están dentro de la clase media, incluso estarían dentro de la parte más alta de la clase media. Pero el problema es que si uno de los dos pierde el trabajo, el castillo de naipes se derrumba, el castillo de naipes se viene abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final muchas veces este tipo de parejas de clase media van adaptando cada vez más sus gastos a su estilo de vida, y si de repente uno de los dos pierde el trabajo porque vive una crisis o algo serio, un problema de salud, pues entonces están en un gran riesgo de tener que tirar de esos ahorros, de esas inversiones para poder mantener el estilo de vida y consumir así su patrimonio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer entonces para poder blindarse de verdad, para poder estar cómodos en esa clase media o incluso aspirar al siguiente nivel, que sería el objetivo de todo el mundo, ¿no? Aumentar la CAM, aumentar su capacidad de ahorro mensual, es decir, no aumentar tanto sus gastos conforme aumentan sus ingresos. Luego, automatizar el preahorro, asegurarse de que realmente consiguen ahorrar cada mes de manera efectiva para poder invertir. Por supuesto, también invertir en activos reales, en fondos, en acciones, en inmuebles, en ETFs, incluso en Bitcoin. Luego, reducir también los pasivos improductivos y las deudas y los gastos, la deuda mala en definitiva, esa deuda del coche, esos gastos innecesarios, aspiracionales que cometen porque otra gente lo hace, toda la deuda mala relacionada con esos activos negativos o tóxicos, y sobre todo dejar de compararse con el de al lado, dejar de compararse con el vecino, porque lo que tiene a lo mejor resulta que también lo tiene financiado, y si él no está tomando buenas decisiones financieras, para poder copiarlo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tomar malas decisiones financieras también? No tiene sentido. Y si esto te ha parecido fuerte, prepárate, porque en el próximo bloque te voy a contar qué patrimonio necesitas realmente para estar en el 10% más rico de España. Y no solo se trata de ganar más dinero, esto va de jugar a otro juego completamente distinto. Nivel 3, clase alta. Ojo, no es lo que gastas, es lo que tienes. Cuando piensas en clase alta, igual te vienen a la cabeza yates, relojes de lujo, viajes exóticos, cenas de 300 euros, pero en la práctica, muchos de los que hacen eso realmente no son ricos, solo están endeudados, pero con mucho más estilo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Muchos de los que sí pertenecen a la clase alta real en España no lo parecen, no presumen, no visten ropa de marca, no van alardeando por ahí en Instagram de sus coches o de sus relojes, solo han hecho bien los deberes financieros. Veamos, ¿cuánto patrimonio necesitas para estar en el top 10% de los más ricos de España? Pues según el Banco de España y la encuesta financiera de las familias, a partir de unos 300.000 o 370.000 euros de patrimonio por adulto, ¿vale? Ya entras en ese top 10%. El hogar del 10% más rico tiene
más de 430.000 euros netos. Este grupo además acumula el 53% de toda la riqueza de España. Y lo más potente, la mayoría o muchos de ellos ni siquiera tienen sueldos altísimos. Lo que sí que tienen son activos acumulados, tienen inversiones. Entonces, ¿cómo piensan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comportan este 10% más rico? Lo primero es que la prioridad absoluta es proteger y hacer crecer su patrimonio. Invierten de forma sistemática en fondos, en ETFs, en inmuebles, en oro, en Bitcoin, incluso en arte. Lo segundo es que también trabajan la optimización fiscal a través de normalmente estructuras, sociedades, donaciones. ¿Por qué? Porque en este nivel, cuando ya sí que tienes un patrimonio importante, es cuando tiene sentido trabajar mucho más esa parte de optimización fiscal. Luego además no consumen por estatus, sino por valor. Consumen las cosas que realmente les aportan valor, no solo por aparentar. Por ejemplo, no suelen cambiar de coche cada 2 años, no suelen financiar caprichos, si no se lo pueden permitir, no lo financian, no suben stories presumiendo de lo que se acaban de comprar y por supuesto no trabajan por dinero únicamente, trabajan para multiplicar su dinero, que es la gran diferencia. Veamos ahora un ejemplo. Imagina Javier, de 52 años, un funcionario de alto nivel, y su mujer, Ana, profesora interina. Entre ambos ganan unos 5.000 euros netos al mes. Y no estamos hablando, ojo, ni de 8.000, 10.000, 20.000 ni 50.000 euros al mes. Estamos hablando de 5.000 euros netos al mes entre dos personas, que no es nada descabellado. Pero hace 20 años, pues oye, compraron su casa a buen precio y ya han pagado toda la hipoteca. Llevan además más de 15 años invirtiendo cada mes en fondos indexados. Y hoy tienen una vivienda pagada, se ha apreciado y el valor de mercado actual serían 300.000 euros. Tienen 180.000 euros acumulados en diferentes fondos que han ido invirtiendo y además tienen unos ahorros del equivalente a unos 40.000 euros. Y por si fuera poco, por supuesto, no tienen deuda mala. Esto haría que su patrimonio neto conjunto sería de un total de 520.000 euros. Como ves, nunca han ganado una fortuna, pero sí que están entre el 10% más rico del país. Y lo más curioso es que casi nadie lo sabe, nadie lo diría. ¿Qué tienen en común entonces la gente que pertenece a la clase alta? Pues normalmente suele tener sistemas, no impulsos, suele tener sistemas para ahorrar y sistemas para invertir. Suelen vivir por debajo de sus posibilidades, no fardan, no alardean. Luego también tienen activos que trabajan por ellos, que generan rentabilidad, que generan ingresos, que generan rentas, alquileres, dividendos, lo que sea, pero que van a hacer que su patrimonio siga creciendo sin necesidad de ellos trabajar directamente por ello. Entienden que el dinero sirve para comprar libertad, no estatus. Y eso es lo más importante. Y sobre todo, saben decir que no. Saben decir que no a un coche nuevo cuando realmente no lo necesitan. Saben decir que no a esa segunda residencia que solo van a usar muy de vez en cuando y que saben que es un pasivo a menos que lo utilicen para alquilarla. Y saben decir que no a esos gastos que son innecesarios y que no les van a generar un retorno y que a cambio sí les va a impedir continuar invirtiendo. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de un mito muy peligroso, de algo que lo vemos día a día y hoy más que nunca con las redes. Mucha gente aparenta pertenecer a ese 10% más rico, pero realmente no está ahí. Esos falsos ricos, sí, parece que viven bien, pero resulta que prácticamente no ahorran, no invierten, se gastan prácticamente todo lo que ganan y se endeudan por encima de sus posibilidades. Un coche de 100.000 euros, si lo has tenido que financiar y has tenido que pedir un préstamo de 90.000 euros para poder comprártelo, no te convierte en clase alta. Al revés, lo que estás haciendo es adelantar 5 o 10 años de gastos y vas a tener que estar ahí esclavo pagando intereses durante mucho tiempo. No tiene ningún sentido, ¿vale? O sea que ojo con este mito de el falso rico. Pero bueno, seguimos. ¿Qué es lo que habría que hacer para entrar en esa clase alta? ¿Cómo entrar en esa clase alta? ¿Cómo pertenecer a ella? No se trata, como te comento, de tener un sueldo de 6 cifras. No hace falta ganar muchísimo dinero. Se trata de ahorrar y de invertir.
un porcentaje lo suficientemente alto cada mes, pase lo que pase. Y sobre todo de aguantar, de perseverar, de ser constante. Si tienes 10 años de inversión consistente, si no vendes en pánicos, no haces tonterías, no te distraes por las modas, no persigues esa rentabilidad loca o ese dinero fácil, te aseguro que acabarás llegando. Porque lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse disciplinado mientras otros van de ricos por la vida endeudándose para llevar un estilo de vida que realmente no pueden llevar y que les está haciendo hipotecar su futuro. Pero ojo, si este bloque te ha parecido aspiracional, espera ver el siguiente, porque lo que separa a la clase alta del 1% más rico ya no es solo el dinero, es otro tipo de mentalidad, otro tipo de activos y sobre todo otra estrategia de vida en general. Nivel 4, clase muy alta, lo que separa al 1% del resto. ¿Sabes qué separa a la clase alta de la clase muy alta, del 1% más rico? No es su coche, no es una casa con piscina, no es llevar un Rolex ni tener una segunda residencia en Javia. Es tener más de 1,5 millones de patrimonio neto por persona. 1,7 millones para ser exactos. Eso te mete en el club del 1% más rico de España según los últimos datos del Banco de España. Y aquí, ojo, ya no hablamos de estar cómodo. Aquí hablamos de tener opciones que el 99% de la población nunca tendrá. ¿Y cuántas personas hay en ese grupo? Teniendo en cuenta que en España hay unos 39 millones de adultos, el 1% superior, el 1% más rico, serían aproximadamente 390.000 personas. Pero ojo, te aseguro que muchos de ellos no están ni en TikTok ni en Instagram. Son discretos, metódicos y financieramente muy sólidos. ¿Cómo viven entonces? ¿Qué hacen diferente? ¿Qué han hecho diferente? Lo primero, tienen activos de calidad, tienen inmuebles rentables, tienen fondos internacionales, tienen acciones de empresas sólidas. Muchos además tienen participación en empresas privadas o en empresas familiares y la mayoría además poseen ya estructuras legales y fiscales más avanzadas con sociedades patrimoniales, SICAVs, SCRs, testamentos, una gestión patrimonial y sucesoria bien planificada y sobre todo invierten a largo plazo, invierten a 10, 20, 30 años vista. Y lo más importante es que ya no necesitan trabajar por dinero. Sí, pueden hacerlo y seguramente continúen haciéndolo, pero lo harán por pasión, por influencia, por legado, por motivación, por autorrealización. Vale, veamos ahora un ejemplo de una persona de clase muy alta. Te presento a Marta. Marta tiene 55 años y vive en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid. Ni siquiera tiene redes sociales, no presume, pero tiene 2 pisos en alquiler, una casa en propiedad y sin hipoteca o con la hipoteca ya pagada. Tiene más de 600.000 euros en fondos, 250.000 euros invertidos en una empresa tecnológica como socia capitalista, una sociedad patrimonial que le paga dividendos anuales y una estrategia fiscal que ha trabajado a conciencia con su asesor fiscal y financiero de confianza. En total tiene un patrimonio neto de más de 2 millones de euros. ¿Y sueldo? Pues no tiene ninguno, porque dedica su tiempo a gestionar sus inversiones y sus empresas, pero tiene unos ingresos pasivos de más de 7.000 euros al mes gracias a sus activos y a sus inversiones. Y no nació rica, empezó con un piso pequeño en los años 90 y lo ha hecho todo trabajando duro, invirtiendo y poco a poco creciendo su patrimonio. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo que puedes hacer cuando llegas a pertenecer a ese 1%, al 1% más rico? Pues tienen herramientas que otra gente no. Tienen más tiempo, más control, pueden permitir que su dinero crezca sin la necesidad de tocarlo o de gestionarlo activamente, pueden contratar a los mejores para que les ayuden, se formen, les asesoren, pueden también equivocarse sin tener que arruinarse por ello, siempre y cuando tomen decisiones con cabeza, pueden proteger a su familia durante generaciones, si lo hacen bien. Como te digo, no es solo riqueza. Cuando ya estás en este nivel, lo que tienes es seguridad y tranquilidad a largo plazo. Y eso se construye y se puede construir desde cero. Pero entonces, ¿cómo se llega ahí? Porque te aseguro que nadie entra por accidente al top 1% más rico de su país. Hace falta una serie de cosas. Lo primero que hace falta es empezar lo antes posible. Cuanto antes empieces, más tiempo tendrás
para llegar hasta ahí. Lo segundo que tienes que hacer, sin ninguna duda, es invertir más de lo que gastas. Todos los meses tienes que invertir lo máximo que puedas de manera consistente. Luego también tienes que tomar riesgos de manera inteligente, ya sea pues creando tu propia empresa o invirtiendo en acciones, inmuebles, oro, Bitcoin o lo que sea. Pero por supuesto, para poder invertir de manera inteligente, lo primero que vas a tener que hacer es formarte. Y por tanto vas a tener también que entender cómo funciona el dinero y cómo gestionarlo y cómo evitar perderlo, ¿vale? Y además, y por encima de todo, probablemente lo más importante de todo, vas a tener que tener una mentalidad de constructor, de creador, de inversor y no de consumidor. Si lo único que estás pensando es en gastar dinero todo el día, es imposible que nunca jamás llegues a ser del 1% más rico. Pero cuidado, porque aquí también se puede cometer errores y mucha gente que está en el 1% más rico no lo hace bien. Sobre todo gente que a lo mejor ha heredado y no ha aprendido bien a gestionar el dinero. Porque si lo has construido desde cero, sabes lo que cuesta, entiendes cómo gestionar el dinero y, como te comento, no se suele llegar ahí por casualidad. Hay que hacer las cosas bien. El problema es que cuando el dinero te llega de golpe, en una herencia, en una lotería, pues mucha gente se encuentra con esto y no tiene el control, no sabe gestionarlo bien. Por eso hay mucha gente que, aunque esté en ese 1%, enseguida acaba perdiendo todo, ¿vale? Y además es que también cuando estás en ese proceso, ¿vale? Aunque muchos parece que viven muy bien, no duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque no saben gestionarlo. Entonces, más allá del dinero que tienes o del nivel en el que estás o de la clase a la que perteneces, lo importante no solo es tener ese dinero, sino también saber gestionarlo e invertirlo para poder crecerlo y mantenerlo. Y si todo esto te ha parecido impresionante, espera ver el último nivel, porque ahora sí vamos a entrar en territorio restringido, el 0,1% más rico, los que están por encima del sistema, los que no solo tienen dinero, sino que además tienen poder, y poder financiero real. Y sí, también te voy a contar que puedes aprender tú de ellos, aunque ahora no tengas mucho dinero en el banco y eso parezca inalcanzable, porque tienes que cambiar esa mentalidad, tienes que creer que todo es posible, porque en realidad todo lo es. Eso no quiere decir que sea fácil, pero no tienes que ponerte barreras mentales a ti mismo. Así que vamos con ese último nivel, el 0,1% más rico. Nivel 5, la élite financiera. Ese 0,1% que no necesita presentación. ¿Quiénes son entonces esos que están en el 0,1% más rico de España? Porque muchos nos salen en portadas, nos suben reels y si los ves por la calle te aseguro que probablemente no los reconocerías. Pero su patrimonio neto supera los 5 millones de euros por persona y eso sí los coloca en una liga financiera donde ya no solo juegas al juego del dinero, sino que juegas al juego del poder. ¿Qué significa estar entonces en ese 0,1%? Como te decía antes, hay 39 millones de adultos en España. Por lo tanto, hay unas 39.000 personas que pertenecen a este grupo y que en general tienen un patrimonio neto estimado de entre 5 y 50 millones de euros, según los datos del Banco de España y estudios del WID. Controlan entre el 15 y el 20% de toda la riqueza del país. Pero ojo, no todos son herederos ni todos han nacido ricos. Muchos de ellos han llegado hasta ahí por su cuenta, pero te aseguro que no por suerte, con visión y con estrategia. ¿Y cómo vive entonces la élite? Pues por supuesto todos ellos ya tienen una estructura financiera profesionalizada. Además, la banca de inversión, la banca que de verdad les hace caso y les da un servicio personalizado, a partir de los 5 millones sí que de verdad tienes acceso a ese servicio. Luego además no tienen activos, tienen vehículos de control de activos. Operan a través de sociedades holding, patrimoniales, fundaciones, etc. Invierten en inmuebles sobre todo prime, que conservan el valor, aunque su rentabilidad no sea tan alta por los alquileres, pero tienden a apreciarse más y a conservar mejor el valor. Invierten en private equity, en venture capital, en fondos de inversión exclusivos o boutique, en bonos privados. Diversifican además sus inversiones en diferentes países, monedas y jurisdicciones legales. ¿Por qué? Porque esto ya tiene sentido hacerlo a estos niveles, no en niveles más bajos cuando te costaría más los costes, la gestión, los abogados, los asesores, pero a esta gente sí que le hace sentido. Y por eso además contratan también a los mejores abogados, fiscalistas, family office, los mejores asesores que puedan contratar, porque es un dinero muy bien invertido para ellos. Y sobre todo, tienen algo que ni el 10% ni el 1% más rico tiene: independencia total del sistema.
Veamos ahora un ejemplo para bajarlo a tierra. Imagina a Beatriz, tiene 48 años, nadie la conoce públicamente, pero es copropietaria de una empresa de packaging que factura 70 millones al año. Y hace 10 años creó una sociedad holding en la que tiene dentro de esa sociedad 4 naves industriales, 2 edificios de oficinas, un paquete de acciones en una gestora de fondos y una cartera de bonos privados indexados a la inflación. No trabaja, coordina, no gasta, protege, no ahorra, invierte y redistribuye su capital estratégicamente. Tiene más de 20 millones de patrimonio neto, pero vive en una casa bien, pero normal, sin chofer, sin estridencias, sin cosas extravagantes. Su lema: el silencio multiplica. ¿Qué tiene entonces la élite que no tienen los demás? Pues como te decía, no es solo el capital. Esto va de estructura, conocimiento y visión a largo plazo. Esta gente ya no piensa a 10 o a 20 años, piensa a 50 años. Planifican ya su sucesión, su herencia. Compran tierras, empresas, derechos, influencia. Donde tú ves el gasto, ellos ven oportunidad. Donde tú ves riesgo, ellos ven apalancamiento. Donde tú buscas libertad, ellos ya están construyendo un legado. ¿Es posible llegar ahí? Sí, pero te aseguro que no por casualidad. Si llegar al 1% es difícil, llegar al 0,1% se complica todavía más. Para ello vas a necesitar, desde luego, un vehículo potente. Vas a necesitar emprender una empresa, una startup, o vas a tener que hacerlo muy bien en la inversión inmobiliaria, o vas a tener que ser increíblemente bueno en alguna inversión de alto rendimiento. Y para ello vas a tener que acumular equity, ¿vale? Propiedad o ownership de diferentes tipos de activos para no depender de un solo ingreso. Es prácticamente imposible llegar ahí con un salario, ¿vale? Te vas a tener que rodear de expertos también, vas a tener que formarte, vas a tener que aprender y vas a tener que tener disciplina durante muchos años, probablemente décadas. Y por supuesto también vas a tener que aceptar que tu estilo de vida hoy no puede parecerse al de la gente que vive en el presente. Tú estás tratando de construir algo grande y para eso, a lo mejor al principio, requiere sacrificios. La élite invierte en silencio, se mueve despacio pero con cabeza, estratégicamente, con visión, y cuando llega, pues ya es demasiado tarde para alcanzarlos. Pero entonces te preguntarás seguramente, ¿por qué debería yo fijarme en ese 0,1%? A lo mejor ni siquiera es mi objetivo. No deberías mirarlo desde luego ni por envidia ni por imitación, sino por inspiración, porque aunque tu objetivo no sea llegar a ese 0,1%, sí que puedes aprender sobre cómo piensan, cómo actúan, cómo estructuran, cómo protegen, cómo invierten, y puedes aplicar parte de esas ideas a tu propio camino, incluso aunque estés en las etapas más iniciales. Y te aseguro algo, si hoy estás empezando con 0 euros, tener la mentalidad de ese 0,1% o del 1% o del 10% te va a llevar mucho más lejos que cualquier curso que pilles por ahí de hacer rico rápido, ¿vale? Entonces, ahora ya conoces todos los niveles, desde los más bajos, desde lo que hemos dicho, la gente que tiene menos de 500 euros de patrimonio neto, hasta esa gente que tiene más de 5 o de 10 o de 50 millones de patrimonio neto. La pregunta ahora es, ¿dónde estás tú ahora? Y la pregunta aún más importante, ¿dónde quieres estar dentro de 10 años? Porque como te digo, todo esto no va de clasismo, no va de mejor o peor, de arriba a abajo, va de conciencia, va de conocimiento, de estrategia, de entender las reglas del juego para poder jugarlo bien. Vamos a dejarlo claro, la mayoría de la gente nunca en su vida se plantea en qué nivel está. Se conforma simplemente con un sueldo decente, una casa pagándose poco a poco y alguna escapada o algún viaje una vez al año o como mucho 2. Pero cuando haces los números, la verdad se impone, la verdad no perdona. Tu patrimonio neto habla más de ti que tu sueldo, tu coche o tu Instagram. Si hoy tienes menos de 20.000 euros de patrimonio neto, siento decirte que estás en el nivel más bajo. Y tal vez esto duela, pero es que es importante que lo sepas, porque si no eres consciente no vas a poder cambiarlo ni vas a poder actuar al respecto. Si estás entre 20.000 y 300.000 euros aproximadamente, sí te puedes considerar de clase media. Y tal vez vayas bien, pero aún vas a seguir dependiendo al 100% de tu trabajo y estás en riesgo de que si viene algún imprevisto, si viene una crisis gorda o se vienen maldadas, pues todo lo que has construido se venga abajo. Así que todavía tienes que actuar, te queda camino.
Si estás entre 300.000 euros y 1,5 millones aproximadamente, ya podrías decir que estás en la clase alta. Empiezas a tener activos reales, tienes más opciones, tienes más tranquilidad, pero aún no estás fuera del juego, no puedes estar tranquilo del todo. Todavía tienes que gestionarlo bien para no equivocarte, para no trastabillar o para no retroceder a un nivel inferior. Y si ya tienes más de 1,5 millones de euros de patrimonio neto, enhorabuena, porque estás en ese top 1% de este país y ya no trabajas por necesidad, no trabajas solo por dinero, sino que estás trabajando por legado, por autoridad, por libertad, por autorrealización, por lo que sea. Así que enhorabuena. Y ahora pregúntate, ¿dónde estás tú hoy y dónde te gustaría estar en 5 años? Porque, como te comentaba, aquí no se trata de competir ni de compararte, se trata de tomar conciencia y de dejar de vivir en piloto automático y de empezar a construir riqueza real. Y para ello te propongo algo. Hoy, ya sea ahora, esta noche, cuando te venga bien, haz tus números. Y digo hoy porque te aseguro que si no lo haces hoy, pues seguramente no lo harás. Suma todos tus activos y réstale todos tus pasivos, es decir, todas tus deudas. Y ese número, bueno, malo, regular o lo que sea, es tu punto de partida. Y si quieres y te atreves, déjalo en los comentarios. Sin filtros, sin juicios, sin vergüenza, aquí nadie te va a juzgar. Aquí estamos para ayudarte a invertir mejor, para aprender a vivir mejor a corto, medio y sobre todo a largo plazo. Y si este vídeo te ha servido, suscríbete, porque en el próximo te voy a enseñar cómo construir 100.000 euros de patrimonio empezando desde cero, con estrategia y aunque no tengas ni siquiera grandes ingresos, con cabeza y con pasos reales. Y si este vídeo además te ha abierto los ojos, aquí al lado te voy a dejar otro donde te explico cómo empezar a invertir desde cero aunque solo tengas 100 euros. Porque la clase a la que perteneces ahora, como te comento, no importa, es tu punto de partida. Lo que importa es el nivel o el objetivo a donde quieres llegar dentro de 10 años. Porque te aseguro que si empiezas a tomar buenas decisiones desde ya, te vas a acercar muchísimo más de lo que te imaginas a ese objetivo. Puede que incluso lo superes. Y si estás listo para dar ese primer paso y quieres que te ayudemos, te dejo también abajo en la descripción un enlace para que agendes una llamada gratuita con mi equipo de admisiones. En esa llamada estudiaremos tu situación particular, analizaremos tu caso, tus objetivos y veremos cómo podemos ayudarte. Si tiene sentido o no tiene sentido que realices alguno de nuestros programas mentorizados o si por el contrario no es tu momento y tal vez tu siguiente paso debería ser otro. Así que nada, espero que nos veamos ahí, que te animes a hacer una de las siguientes llamadas y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.